Institución Educativa Augusto Salazar Bondy. Experiencia de aprendizaje, proponemos soluciones creativas para el uso sostenible del agua. Docente, Hilda Elizabeth Ríos Cumpa. Situación significativa. En el Perú, el 9.2% de la población no accede al servicio del agua potable. Esta situación es preocupante, pues repercute en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. El uso indebido de dicho recurso en las actividades económicas y domésticas ha generado que esta escasez se incremente, por lo que se hace más evidente en algunas regiones de nuestro país. Por ello, resulta urgente buscar soluciones creativas para que podamos acceder todos por igual a este líquido elemento. Frente a esta situación planteada, nos proponemos el reto de responder la siguiente pregunta. ¿Qué acciones podemos promover para el uso sostenible del agua? Los estudiantes Salazar Bondinos investigaron y elaboraron entrevistas con la finalidad de informar y concientizar a la población sobre este tema tan importante. Escuchemos. Hola, buenas tardes. Me llamo Salma y hoy hablaré sobre un tema importante. Como muchos sabemos, el agua nos permite realizar la mayor parte de las funciones vitales. Limpia el organismo y mejora el sistema inmunológico. La contaminación del agua consiste en su alteración y deterioro hasta hacerse inservible para su consumo o el cultivo. Generalmente, este problema es causa de la acción humana, mediante muchas actividades, como la acumulación de los desechos orgánicos cerca de las fuentes de agua. En esta oportunidad nos acompaña mi hermano Alex, al cual le entrevistaré para informarnos sobre el tema. Buenas tardes, Alma y estimado público. Buenas tardes, Alex. Cuéntanos, ¿qué opinas sobre la contaminación del agua? La contaminación del agua se está convirtiendo en un problema que afecta tanto al ser humano como a los animales, ya que es un elemento fundamental para la vida. Exactamente, nosotros mismos estamos siendo causantes del problema que nos afecta. ¿De qué manera las personas contaminamos el agua? Contaminamos el agua al arrojar basura o desechos al mar. Un ejemplo es cuando vamos a las playas y la mayoría de personas dejan su basura tirada en la arena y como sabemos el viento puede llevar las olas cerca al mar y este se lo lleva. Y también todo esto nos trae consecuencias y debemos solucionar este problema. Y ahora casi dando por finalizar nuestra entrevista, ¿de qué soluciones creativas propondrías para evitar la contaminación del agua? Lo que yo propondría sería crear una campaña y reunirnos para visitar distintos lugares donde más se refleja este problema y juntar todo lo que pueda contaminar. Luego de eso, ubicar espacios visibles donde podríamos cestas de basura de botellas de plástico, lo que las personas puedan desechar sus residuos y sería de gran ayuda para evitar la contaminación del agua. Muy buena idea, Alex. Como nos dices, al hacer tachos de botellas de plástico, estaríamos reciclando, por lo tanto estaríamos ayudando más a nuestro planeta. Pero tanto como en las calles de esta contaminación, también se produce dentro de nuestras casas, dando un mal uso al agua. Y frente a ello, también propondríamos incentivar a las personas con la misma campaña, visitando sus viviendas y hablándoles sobre este problema y las soluciones que tendrían que poner en acción para evitarlo. Doy por terminada esta entrevista. Agradezco a Alex por estar presente y participar. Muchas gracias, estimado público. Esto ha sido todo por hoy. Muy buenas tardes, somos Gabriela y Ashley de tercer año A y hablaremos sobre la escasez del agua. Esto se refiere a la falta de suficientes recursos hídricos para satisfacer las demandas del consumo del agua en una región. Esto afecta alrededor de 2.800 millones de personas de todos los continentes del mundo. Existen diversas causas que producen la escasez del agua y en estas tenemos la contaminación, la sequía y el uso descontrolado del agua. ¿Sabes qué consecuencias podría traer este problema? Traería enfermedades, hambre y en un caso extremista la muerte. ¿Qué podríamos hacer para solucionar este problema?
¿Podríamos dar a conocer cuántas personas sufren hoy en día por no contar con agua, a los cuales les afecta no tener cómo cocinar, para tomar y también para asearse? ¿Podrías mencionar algunas de las causas por las cuales se contamina el agua? Algunas podrían ser basuras y vertidos de aguas fecales, tráfico marítimo y derrames de combustible. Un dato extra es que estas causas también afectan negativamente al medio ambiente, a los animales, la salud y la economía global. ¿Sabes qué soluciones podríamos promover para evitar su escasez? Una de las soluciones podrían ser los filtros caseros. Cuéntame en qué consisten los filtros caseros. Consiste en purificar el agua para la casa, es mejorar la calidad del agua que recibes en tu hogar para que así tu familia y todos ustedes puedan beber un líquido completamente puro y libre de contaminantes. ¿Cómo funciona este proyecto? Este proyecto funciona con cosas que puedes encontrar en tu casa, localidad, y estos son una botella plástica, algodón, arena fina, arena gruesa, grava o piedras. El funcionamiento del purificador de agua se basa en la entrada de agua de impurezas a través de la parte superior, que atraviesa las diversas capas del sistema, llegando limpia y libre de impurezas a la parte inferior del sistema. Un dato extra que les podría brindar es que gracias a este proyecto ahorramos un 30% de agua. Esperamos que esta entrevista haya sido de su agrado y tengan en cuenta lo importante que es este líquido para nuestras vidas. Me despido. Claro que sí, el agua es muy importante, debemos cuidarla para nuestras futuras generaciones. Deseo que todo lo tengan muy presente. Hasta pronto. Buenas tardes, mi nombre es Diego Avellaneda Iturregui, del tercero A, de la institución educativa Augusto Salazar Bondi. Mi entrevista de hoy es sobre la escasez del agua. En el día de hoy me acompaña la señora Consuelo Iturregui Carrasco. Buenas tardes, joven, a todos los oyentes, muy buenas tardes. Señora Consuelo, quisiera saber cuán importante es para usted el agua. Bueno, joven, el agua es vital para la vida y el uso doméstico de la casa. Muy bien, señora. ¿Cómo usa usted el agua en su hogar? Bueno, el agua se usa para lavar los servicios, para la ropa, para bañarse, para preparar los alimentos, para beberla, para regar también las plantas y muchas otras cosas más. Ok, eso está muy bien, ya que el agua se utiliza diariamente en nuestro hogar. En su uso diario, ¿trata de ahorrar agua? Claro, joven. Por ejemplo, con el agua que lavamos la ropa, podemos regar la calle o lavar la vereda. Podemos lavar la moto o el carro. También llenamos baldes de agua en la ducha para poder bañarse. También cerramos el caño al momento de cepillarnos. Esa es una manera también de poder ahorrar el agua. Correcto, señora. Muy bien pensado. ¿Qué opina sobre la contaminación del agua? Pienso que las personas debemos ser más conscientes y no arrojar basura en los ríos, en las acequias y playas, porque eso ocasiona muchas enfermedades. Muy bien, pero ¿qué tipo de enfermedades ocasiona el agua contaminada? Bueno, lo primero que ocasiona es el cólera, porque muchas personas beben el agua del caño sin hervirla y ocasiona dolor de barriga, diarrea, fiebre y muchas otras cosas más. Y por último, ¿qué le pediría a las autoridades para cuidar el agua? Bueno, que brinden pues un mejor servicio de agua, que mantengan el alcantarillado limpio, ¿no? Que cuando se rompe pues haya una limpieza o haya una facilidad para arreglarlo con mucha más rapidez, ¿no? Y que pues la gente sea consciente de que no se debe arrojar basura. Si funciona bien todo lo que es el servicio del agua y el saneamiento, pues todos viviremos más tranquilos. Ok, y muchísimas gracias, señora Consuelo, por responder mis preguntas y por el apoyo brindado en esta entrevista. Cuídese mucho. Muchas gracias, joven, a usted por darme la oportunidad de aconsejar a los demás que debemos cuidar el agua. Hasta luego, cuídese mucho. Me despido de todos los oyentes haciéndoles recordar la gran importancia del agua. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora y compañeros, me llamo John Díaz y hoy voy a hablar de lo siguiente. La escasez de agua es la condición en la cual existe demanda de este recurso en todos los sectores, incluyendo el del medio ambiente. Debido al impacto del mal uso, hay consecuencias en los seres humanos como muchos problemas de salud, desigualdad,
pérdida de ingresos, afecto a los embrios y por tanto debemos cuidar este recurso, reparando las cañerías en caso de fuga, recolectar agua pluvial en zonas donde llueven continuamente. Hoy nos va a acompañar Anthony, también de tercero A. Él va a hablar algo más de lo que hemos tratado. Hola, buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Anthony y voy a tratar lo siguiente. La escasez de agua se refiere a la falta de suficientes recursos hídricos para satisfacer las demandas de consumo de agua en una región. La escasez del agua afecta a alrededor de 2.800 millones de personas en todos los continentes del mundo durante al menos un mes cada año. La falta de agua de este recurso hídrico nos puede obligar a recorrer a aguas contaminadas que generalmente afectan a la agricultura, la ganadería y también provoca la desaparición de especies vegetales. ¿Y cómo afecta la escasez de agua al país? La escasez de agua afecta directamente a la economía del país, a la agricultura, la ganadería y a la industria alimenticia. Por lo tanto, si no hay una gran cantidad de agua, desaparecieran muchas especies vegetales. Como también al acceso a agua para uso doméstico y otras actividades económicas que influyen directamente sobre la pobreza y la seguridad alimentaria. Debido a esto, ¿cuáles son los daños que genera la escasez de H2O? La escasez del H2O genera a los seres humanos muchos problemas de salud, desigualdad, pérdida de ingresos, entre otros. Y uno de los principales recursos son los siguientes: la contaminación, la sequía, mal gasto controlado, enfermedades, hambre por falta de agua, limpieza y salud, muerte vegetal y animal. Seguido a esto, ¿consideras que el agua es muy importante para nuestras vidas? Sí, es muy importante porque representa el 80% de la composición de la mayoría de los organismos y también regula y mantiene la temperatura corporal. Sin beber agua no podríamos sobrevivir más allá de 3 a 4 días. El agua es esencial para el desarrollo de procesos orgánicos, como la digestión, así como en la absorción y eliminación de desechos. Debido a esto, ¿cómo crees que debemos utilizar el agua? Velar porque el agua se mantenga limpia, no contaminada, no botando basura al agua, entre otros. Utilizamos el agua para beber, para lavar los platos, para tomar una ducha, como para cocinar y para muchas cosas más. ¿Qué hacer para disminuir la escasez del agua? Lo que debemos hacer es cerrar la llave del caño cuando ya no la necesitemos. Guardar agua ya usada para poder ponerla al baño o regar afuera en las calles para que no se levante mucho polvo, entre otras. Cuida el agua. Es fundamental entender que debemos de cuidar este recurso natural, reportando las fugas de agua, almacenando el agua que necesitamos, aprovechando otras fuentes de abastecimiento. ¿Qué acciones son necesarias para cuidar y controlar el consumo de agua dulce? Evitar desperdiciarla, reparar las fugas y filtraciones en llaves y tuberías, evitar dejar abierto el caño, entre otras. Cerrar la llave cuando te cepillas los dientes o te afeitas, llenar la lavadora y lavavajillas a su máxima capacidad cada vez que utilices y renueva los modelos viejos por nuevos de bajo consumo. También existe una solución creativa para poder ahorrar agua, que sería la siguiente. La educación en cuanto al aprovechamiento de este recurso es crucial, al igual que enseñar a no desperdiciarlo. Por otro lado, invertir en tecnología no invasiva, así como sistemas de tratamiento y recolección, por ejemplo, la captación de agua de lluvia. ¿Y qué crees que es la captación de agua de lluvias? La captación de agua de lluvia es cualquier tipo de ingenio para la recolección y el almacenamiento de agua de lluvia, y cuya viabilidad técnica y económica depende de la pluviosidad de la zona de captación y del uso que se le dé al agua recogida. Muchas gracias por su atención y por darnos un poco de su tiempo para poder hablar y proponer soluciones creativas sobre el ahorro del agua. Ahora doy pase a mi compañero Anthony para su despedida. Muchas gracias, profesor y compañeros, por prestar atención a esta entrevista que hemos elaborado con mi compañero John sobre la escasez del agua. Buenas tardes, profesor y compañeros. Me presento, soy Mireya León,
del Colegio Augusto Salazar Bondi. Hoy voy a presentar mi guión de entrevista sobre la escasez del agua. La falta de agua se está convirtiendo en un problema para las personas, ya que el 0,003% es agua dulce y el 70% de ella es usada para las agriculturas. El agua se está escaseando, tenemos que cuidarla para que podamos sobrevivir. Este elemento es muy valioso para la vida. Por esto se sabe que para unos años más adelante el agua hará mucha falta, por la inconsciencia de las personas. Es por esto que se presenta este problema de agua. Hoy me acompaña la señorita María. Buenas tardes, profesores. ¿Cuál es la importancia de cuidar el agua? Porque es un elemento muy importante de la naturaleza y porque sin ella no podríamos vivir. ¿Cuáles son los riesgos de la escasez de agua? Deshidratarnos, también puede llegar a morir, también pérdida de cosechas. ¿Para qué utiliza el elemento natural en casa? Ese elemento lo utilizamos para nuestro aseo diario, para lavar ropa, para las cosechas. Sin el agua no podemos vivir. ¿Y usted la utiliza? ¿Usted cree que la utiliza de una manera correcta, este elemento natural? Pues, después de lo que leíste, no creo que está usando muy bien en este elemento. ¿Ha visualizado para nuestro futuro cómo viviríamos sin agua? No lo he habido pensado y no me había puesto a pensar sobre este problema, que nosotros mismos somos culpables. ¿Qué acciones realizaría para cuidar el agua? Revisar con frecuencia si las llaves o tuberías están cerradas. También ajuntaría el agua de lluvia para regar mi jardín. ¿Cuál sería su idea para prevenir este problema? Es fundamental entender que debemos de cuidar nuestros recursos naturales. Somos gente, somos personas y entendemos los riesgos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Diana Aguilar de tercer año A. Y yo soy Louis Chávez. Somos alumnos de la institución Augusto Salazar Bondi. Hoy hablaremos acerca de la problemática que estamos viviendo, que es la escasez de agua. Como ya sabemos, en la actualidad hay muchas personas de diferentes continentes que no tienen acceso a agua potable con la que sustentarse. Y es que lo preocupante es la falta de recursos hídricos aptos para el consumo humano y cultivo. Este problema actual que vivimos está provocando sed y muertes por deshidratación. Por otro lado, bajas producciones. Una de las principales causas de la escasez del agua es la contaminación, los vertidos de los productos perjudiciales al agua. El agua es un recurso necesario, valioso, único para el desarrollo correcto de cualquier organismo. Y la falta del H2O es uno de los obstáculos contra la vida más preocupante del siglo XXI. Este impedimento lleva consigo un gran número de consecuencias. Limpieza y salud es uno de los recursos más utilizados para la limpieza diaria y la falta de ella no permite la correcta eliminación de factores que acumulan los seres humanos. Esto puede llevar a afectar negativamente al cuerpo, provocando graves enfermedades por insalubridad. Ahora, Louis, te voy a realizar algunas preguntas. ¿Por qué el agua es importante para los seres humanos? El agua es parte esencial del ser humano y la vida general de nuestro planeta. La importancia que tiene este líquido va más allá no solo de entender que es esencial para la vida, sino también para las distintas actividades que el mismo ser humano ha impuesto para subsistir. ¿Cómo cuáles son algunas de esas actividades? Para los alimentos, para su aseo personal, para el trabajo principal de las personas del campo. ¿Cuáles son las principales causas de la escasez del agua? La causa de la escasez del agua va a haber deshidratación de ecosistemas, deforestación, como anteriormente dije. Sin alimentos se acabarían las personas, porque no va a haber agua para la agricultura. Y sobre el desperdicio o fugas de cañerías, también porque las personas, en vez de reutilizar, gastan sin concientizar. ¿Qué otras consecuencias traería la escasez? Trae enfermedades, deshidratación y la baja agricultura y las muertes.
¿Y cómo cuidarías tú el agua? Evitando desperdiciar, que cada vez que hago mis actividades, ya sea aseo u otras cosas, evitaré dejar cañerías abiertas, porque ya conociendo más sobre el tema me doy cuenta de lo que mucho que vale el agua. ¿Qué consejos le darías a tus familiares y amistades para el cuidado del agua? Bueno, que tomen conciencia de que el agua no dura para siempre, que no deben dejar las cañerías abiertas, cuando se cepillen o se bañen, no dejar la ducha abierta, o si hay alguna fuga de agua, beberla y reutilizar el agua que ya usada. Por ejemplo, reutilizar el agua con la que lavamos la ropa para trapear, o en vez de echar agua limpia a las calles, utilizarla el agua de la ropa, o también para lavar nuestros vehículos. ¿Cuál forma crees que es una manera de ahorrar el agua? Ya que las personas duran mucho tiempo duchándose, acortando ese tiempo, aprovechar el agua de las lluvias para hacer nuestro aseo. También podríamos hacer el riego de las plantas mediante el sistema de goteo. No dejar las cañerías abiertas al momento de cepillarse, de lavarse. Utilizar el agua de la ropa para lavar nuestros vehículos, echar el agua a las calles. También podríamos utilizar el sistema de poner una botella de 1 litro en los tanques de agua para utilizar menos agua en el baño. ¿Qué mensaje le darías a las personas del cuidado del agua? Que tomar agua da vida, pero tomar conciencia nos dará más tiempo de agua. Gracias por su atención y me despido. Le doy pase a mi compañero Luis Chávez. Muchas gracias por su atención, público presente, y esta entrevista que les haya gustado. Ya saben, la vida es agua y hay muy poca. Buenas tardes a todos, soy Jordan Flores del Colegio Augusto Salazar Bondi de tercero año. En esta oportunidad voy a hablar sobre la contaminación del agua. En la actualidad, cerca de 5 millones de personas en el mundo mueren por beber agua contaminada. Uso de situación que se agudiza especialmente en aquellos contextos de exclusión social, pobreza. La mayoría de contaminación viene de los desagües y del derrame de petróleo, y eso perjudica a los ríos de agua dulce como el río Reque. Eso puede ocasionar numerosas enfermedades de transmisión alimentaria y puede afectar a la agricultura y a los animales. Y le presento a la entrevistada, que es mi mamá, para que nos diga más sobre este caso. Buenas tardes a todos, me llamo Mariluz Olivera y voy a hablar un poco más sobre la contaminación del agua. ¿Qué opinas sobre la contaminación del agua? Yo opino que las aguas contaminadas producen numerosas enfermedades de transmisión alimentaria y también puede afectar a la agricultura y a la ganadería. Puede ocasionar muchas muertes. ¿Y cómo te afecta la contaminación del agua? A mí me afecta porque me enfermaría bebiendo el agua que está contaminada y puede afectar a los animales, peces que están en los ríos. ¿Y cuál es el principal contaminante del agua? El principal contaminante es que botan basura a los ríos, animales muertos, y también puede ser por el derrame del petróleo y los desagües. ¿Y cuáles serían las ideas creativas para no contaminar el agua? Mi idea creativa sería poner carteles y no usando bolsas de plástico, y podemos también purificar el agua que está contaminada. Y eso es todo, gracias a las personas que nos escucharon y para saber más cómo no contaminar el agua. Y le agradezco a mi mamá, que fue en este caso el entrevistado. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, mi nombre es Alexander y hoy voy a entrevistar a mi compañero. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Ángelo y hoy vamos a ver sobre la escasez y la contaminación. La escasez es la falta de un recurso necesario para la humanidad. En el Perú hay 8 millones de peruanos que no cuentan con agua potable en sus hogares. Esto se debe a la contaminación, las sequías y el uso descontrolado de este recurso. ¿Con la escasez del agua se podrá vivir mucho tiempo? No, porque afecta a la agricultura y la ganadería, por lo que tanto
la escasez de alimento a nivel mundial, moriríamos por desnutrición. ¿Y por qué hay harta escasez en el Perú? Puede ser por la población aumento y también por los desperdicios tirados a los lagos, ríos o mares. ¿Y qué podemos hacer para ayudar a disminuir la escasez? Hay varias formas de ahorrar agua. Una de ellas es el baño seco, también conocido como el baño ecológico. Este no requiere de agua, sino de acerrín, es muy conocido en la parte sierra. Ahora podemos pasar a hablar de la contaminación del H2O. Es la acumulación de uno o más sustancias dañinas para el ser humano. En el Perú se encuentran hartos ríos contaminados por la minería. Estos son el río San Juan, el río Rímac y el río Montero. Son algunos ríos contaminados por el ser humano. ¿Cómo afecta la contaminación del agua a los seres vivos? Afecta a la salud, a la agricultura, por lo tanto habría escasez de alimentos. ¿Y qué podemos hacer para disminuir la contaminación? Podemos empezar limpiando los ríos, desechando los desperdicios correctamente. ¿Cómo así? Hay algunas personas que cuando fríen algo botan el aceite en los lavatorios y sabemos que el aceite no se puede mezclar con el agua. Bueno, esta ha sido toda mi entrevista. Agradecer a mis compañeros y a mi profesora por escucharme el día de hoy. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Soy alumno Jean-Pierre Carpio del Colegio Augusto César Bondy. En esta ocasión estaremos hablando sobre la escasez de agua junto a mi compañero. Hola, muy buenas tardes. Me llamo Leonardo. Acompáñanos en esta entrevista. ¿Sabes que el agua es uno de los elementos más importantes para la supervivencia humana? El uso de este recurso día a día se agota y junto a su mal cuidado nos traerá la escasez de agua. La falta de este recurso traerá problemas severos tanto para las personas como para seres vivos como animales y plantas. ¿Cómo afecta la escasez de agua en nuestro país? La escasez de agua puede afectar en la agricultura, la ganadería y la industria, y por lo tanto producir escasez de alimentos y hambre. ¿Qué consecuencias traerá esto? Podrá que nos traiga hambrunas para la población. ¿Crees que la escasez de agua afecte tu vida? En las familias la escasez de agua afecta de una manera directa, porque debido a esta condición no se puede desarrollar muchas actividades cotidianas y fundamentales, es decir, no se puede llegar a una vida íntegra. Por ejemplo, mal aseo, enfermedades y deshidratación. ¿Qué hacer para ayudar a disminuir la escasez de agua? Educar para el cambio de modelos de consumo y estilo de vida. Para hacer frente a la próxima era de la escasez de agua, se requiere grandes cambios de todas formas de este consumo, desde el uso individual al de grandes corporaciones. El factor inicial es el conocimiento y sobre este problema que hay que afrontar. ¿Cómo cuáles? Cuidar el agua es fundamental, entender que debemos de cuidar este recurso natural, reportar las fugas de agua, almacenar el agua que necesites y aprovechar otras fuentes de abastecimiento. ¿Cuáles son los daños que genera la escasez de agua? Debido a esto afrontamos sequías cada vez más extremas con mayores riesgos de incendio, pérdidas de producciones agrícolas y tierras. Para el ganado, malnutrición, deshidratación y otras enfermedades. Hambruna debido a la escasez de alimentos, daños de hábitats y pérdidas de biodiversidad. ¿Y crees que se presentó la escasez de agua? Entre las principales causas de escasez de ese recurso es la degradación de los ecosistemas reguladores en las cuencas altas por el sobrepastoreo, cambios de uso de suelo, pérdida de bufedales por la ganadería, deforestación y la variedad de climas. ¿Crees que los humanos hacen buen uso del agua? La verdad son pocas personas que dan un buen uso al agua. Para no siempre todas las personas, pero sí podrían decir esas personas que sí dan un buen uso al agua. ¿Cómo crees que podríamos cuidar de nosotros el agua? Cerrar la llave de lavado mientras te enjabonas, te rasuras o te cepillas los dientes. Usa la regadera en vez de tina al bañarte. Cierra la regadera mientras te enjabonas. Junta el agua de la regadera en una cubeta y úsala para el inodoro o tus macetas. Aprovechar el agua de la lluvia para regar tus plantas, principalmente en interiores. Preparar tuberías, llaves que goteen en el hogar. Ya, para terminar con nuestra entrevista, ¿qué aprendimos? Que el agua no solamente es importante para seres humanos, sino también para el mantenimiento de procesos, funciones del ecosistema, o lo cual debemos tener un valor intrínseco, permitir el mantenimiento de los servicios ecosistemáticos,
es decir, de beneficios de la sociedad, o viene del correcto funcionamiento. Hasta aquí llega nuestra entrevista, así como con mi compañero Leonardo. Muchas gracias por... Muy buenas tardes, soy Kaylin Guerrero Olivera de tercero A del Colegio Augusto Salazar Bondi. En esta ocasión me acompaña mi compañera Mari Carmen de la Cruz de la Cruz. Buenas tardes, soy Mari Carmen de la Cruz de la Cruz. Como se sabe, estamos acostumbrados a abrir el grifo y que salga agua, sin preguntarnos más ni plantearnos por qué. Para beber, para ducharnos, para regar las plantas, lavar la ropa. ¿Sabías que la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial? Imagina por un momento que abrieras el grifo y no hubiera agua, o que incluso no tuvieras ni grifo en casa. Todo un lujo al alcance de solo unos pocos. En África, 2 de cada 3 habitantes de zonas rurales no tienen acceso al agua potable, y en América Latina y el Caribe, 106 millones de personas que no cuentan con saneamiento adecuado. La escasez del H2O es un problema real, una cuestión mundial que nos afecta a todos. Pero, ¿qué consecuencias puede contraer la escasez de agua? Uno de sus principales efectos es la malnutrición infantil, además de la pérdida de cosechas y la inseguridad alimentaria. El consumo de H2O no potable puede conllevar o contraer enfermedades, incluso algunas de ellas mortales, afectando directamente a la salud de quienes la consumen. Por este motivo, el día de hoy mi compañera Mari Carmen y yo vamos a realizar una encuesta de preguntas para dar solución a este problema. ¿Sabía que en otras regiones del Perú hay personas que no cuentan con agua suficiente en casa? Sí, porque acostumbro a informarme mediante periódicos y me apareció una información sobre las ciudades que no cuentan con suficiente agua en casa, incluso no cuentan con saneamiento adecuado. ¿Me puede mencionar cuáles son estas ciudades? Madre de Dios, Piura, Puno, Tumbes, Ucayali, Lambayeque, entre otros. Asimismo, le comento que en Chiclayo también hay este problema, como lo afirman algunos de mis vecinos. Dígame, ¿qué puede pasar con estas personas? Se les dificulta hacer sus labores domésticas como cocinar, lavar y el aseo personal, que es lo más primordial. Y por estas dificultades que se crean, ¿cuál es la importancia de cuidar el agua? Es importante porque el agua es fuente de vida para todos los seres vivos y al mismo tiempo nos ayuda a desarrollarnos y realizar actividades importantes. Por supuesto, pero como sabemos, siempre hay personas que realizan acciones que hacen que el agua se desperdicie o le dan mal uso. ¿De qué manera ha visto que se desperdicie el agua? Yo misma he observado que mis vecinos en las mañanas siempre riegan las calles con abundante agua, como también lavan los carros dejando los grifos abiertos, y en la época de verano llenan las piscinas desperdiciando el agua. Sí, claro, pero también digamos, otras de las formas de darle mal uso al agua es en las fuentes de agua que se utilizan como decoraciones en los centros comerciales, como el Mall Aventura o en el Parque de la Pecera de Lima. ¿Qué opina de las personas que están utilizando el agua y realizan otra actividad al mismo tiempo? Opino que está incorrecto, porque hay personas que necesitan el agua y uno teniendo este insumo básico lo desperdiciamos, lo cual es irracional. Al mismo tiempo debemos de reflexionar con las acciones que realizamos de mejorar nuestras costumbres acerca del uso o cuidado del agua. Sí, le comento que en estas acciones u otras pueden alterar el agua, es decir, que éstas contengan sustancias y por ende éstas no ser aptas para su consumo. ¿Por qué motivo crees que se da la contaminación de este líquido importante? Por las acciones irresponsables de las personas y sobre todo por la falta del conocimiento para saber cómo afectaría lo que hace al agua. Por supuesto, como también esto a causa de actividades domésticas, agrícolas, industriales, ganaderías, deforestación, entre otras. En efecto, yo he visto que algunas personas realizan actividades agrícolas que contaminan el agua con los envases de algunos abonos artificiales. Entonces, ¿cómo afecta la contaminación del agua en nuestras regiones o ciudades del Perú? En primer lugar, la desaparición de la biodiversidad de los diversos ecosistemas. También nosotros nos vemos perjudicados en obtener alimentos. Asimismo, podemos contraer enfermedades e incluso hasta la muerte. ¿Cómo puede usted hacer para promover el cuidado del agua?
Desde casa, fomentar el cuidado y uso correcto del agua, como cerrar bien los grifos, no mantener los grifos abiertos, al cepillarse, lavar los platos y al ducharnos. También hacer campañas informativas para promover el cuidado del agua y así mantener informadas a las personas sobre este insumo, sobre su cuidado y su importancia. ¿Usted qué hace para minimizar el consumo de agua en su hogar? Cuando llueve, recoger el agua en depósitos y utilizarlo para regar mis plantitas. ¡Qué buena idea! Efectivamente, mi tío que tiene su biohuerto hace esto, como también para bañar a sus mascotas y lavar los alimentos que cosecha. ¿Qué soluciones creativas propone usted para ahorrar el agua? Poner en práctica algunas soluciones científicas como el riego por goteo, como minimizar el uso del agua al regar las plantas, como también podemos purificar el agua con uso del filtro de agua. En estas se necesitan piedras medianas, arena, algodón, botellas de 1 litro y bolsa de tela ecológica. Una vez de armar este filtro de agua, este líquido pasa por estos materiales de poco a poco y así purificarlos. ¿Y me podría decir en qué consiste el riego por goteo? El riego por goteo es un tipo de riego localizado que consiste en suministrar el agua de forma de gotas que acceden a la zona radicular de cada planta a través de unos pequeños goteros y así permitiendo facilidad para realizar fertirrigación, disminución, permitiendo el riego de enfermedades, mejor aprovechamiento del agua e incremento de la productividad y de la calidad de cultivos. Increíble propuesta. Con respecto a este tipo de riego por goteo, he escuchado que se ahorra entre un 40 y 60% de agua con respecto a otros sistemas de riego. Muchas gracias por su tiempo y participación. Es un placer haber participado con usted en esta ocasión para brindar soluciones creativas para el uso correcto del agua.